Estados Unidos y la OTAN son actores principales en el escenario mundial. Bienvenidos a nuestro canal de inversiones y finanzas. Si os gusta el video, dadle a la campanita y suscribiros. Y ahora comencemos. Lo han sido durante décadas. Sus líderes dicen ser guardianes de la paz. Afirman defender la democracia, pero no todos están de acuerdo. Algunos creen que su verdadero objetivo es el control global. Estados Unidos y la OTAN intervienen en conflictos en todo el mundo. Estas acciones tienen consecuencias reales. Reconfiguran la geopolítica. Impactan las vidas de millones. ¿Pero actúan realmente en interés de la paz? Estas intervenciones plantean serias preguntas. ¿Se trata de proteger la libertad o se trata de expandir el poder? Comprender los verdaderos motivos detrás de estas acciones es crucial. El mundo necesita entender las fuerzas que dan forma a los eventos globales. Necesitamos examinar la evidencia. Necesitamos hacer preguntas difíciles. Las respuestas determinarán el futuro de la paz y la seguridad. Estados Unidos y la OTAN ejercen un poder inmenso. Comandan poderosos ejércitos. Influyen en la economía global. Dan forma a las instituciones internacionales. Esta influencia exige escrutinio. ¿Están Estados Unidos y la OTAN usando su poder responsablemente? ¿Sus acciones están haciendo del mundo un lugar más seguro? ¿O están alimentando la inestabilidad y el conflicto? Los críticos señalan un patrón de intervencionismo. Argumentan que Estados Unidos y la OTAN son demasiado rápidos en usar la fuerza militar. Cuestionan la efectividad de estas intervenciones. Destacan el coste humano de estos conflictos. Sus partidarios argumentan que Estados Unidos y la OTAN son esenciales para la seguridad global. Les atribuyen la prevención de conflictos. Elogian su papel en la promoción de la democracia. Creen que su presencia es una fuerza para el bien en el mundo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Era 1949. El mundo estaba dividido. La Unión Soviética se cernía grande. Las potencias occidentales se sentían amenazadas. Buscaban seguridad. Formaron una alianza. Los miembros fundadores de la OTAN estaban unidos por un objetivo común: contener a la Unión Soviética. La alianza fue diseñada para disuadir la agresión soviética. Proporcionaba seguridad colectiva. Un ataque a un miembro se consideraría un ataque a todos. Este principio de defensa colectiva formó la base de la OTAN. Proporcionó una sensación de seguridad para Europa Occidental. Permitió a estas naciones reconstruirse. Fomentó la cooperación económica. Ayudó a mantener la paz en el continente. Los primeros años de la OTAN estuvieron marcados por la Guerra Fría. La Unión Soviética y sus aliados formaron el Pacto de Varsovia. El mundo observó cómo estos dos bloques se enfrentaban en un tenso punto muerto. La OTAN sirvió como baluarte contra la expansión soviética. Ayudó a prevenir otra guerra devastadora. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un punto de inflexión en la historia. La Unión Soviética se derrumbó. La Guerra Fría terminó. El propósito original de la OTAN parecía haberse cumplido. Sin embargo, en lugar de disolverse, la OTAN se expandió. Antiguos satélites soviéticos en Europa del Este se unieron a la OTAN. Estos países habían experimentado la dominación soviética. Buscaban protección bajo el paraguas de la OTAN. Esta expansión hacia el este acercó a la OTAN a las fronteras de Rusia. Rusia vio esta expansión con recelo. Vio a la OTAN como una reliquia de la Guerra Fría, una amenaza para su seguridad. Las tensiones entre Rusia y la OTAN comenzaron a aumentar. El papel de la OTAN en el mundo posterior a la Guerra Fría se volvió cada vez más complejo. La alianza encontró un nuevo propósito en las intervenciones fuera de Europa. Participó en operaciones de mantenimiento de la paz en los Balcanes. Intervino en Oriente Medio. Expandió su alcance global. Este activismo planteó interrogantes sobre los verdaderos objetivos de la OTAN. Con el fin de la Guerra Fría, la OTAN necesitaba una nueva razón de ser. Cambió su enfoque de la defensa colectiva a la gestión de crisis y la seguridad global. Este cambio no estuvo exento de controversia.
Los críticos argumentaron que la OTAN estaba excediendo su mandato. La intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 fue un momento decisivo. La alianza lanzó ataques aéreos contra Yugoslavia. Su objetivo era detener la limpieza étnica de los albaneses de Kosovo. Esta acción se llevó a cabo sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Sentó un precedente para futuras intervenciones. La participación de la OTAN en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre marcó otro punto de inflexión. Esta fue la primera vez que se invocó el artículo 5 del Tratado de la OTAN. La alianza se involucró en una guerra prolongada contra los talibanes. La intervención en Libia en 2011 ilustró aún más la evolución del papel de la OTAN. La OTAN impuso una zona de exclusión aérea sobre Libia. Brindó apoyo aéreo a los rebeldes que luchaban contra el régimen de Muammar Gaddafi. Esta intervención condujo a un cambio de régimen, pero también a la inestabilidad y el caos. Estados Unidos y la OTAN dicen defender la paz. Se presentan como defensores de la libertad. Pero sus acciones cuentan una historia diferente. Una mirada más cercana a sus intervenciones revela un patrón de destrucción y desestabilización. Desde Kosovo hasta Afganistán, Irak hasta Libia, Estados Unidos y la OTAN han dejado un rastro de países destruidos a su paso. Estas intervenciones han resultado en innumerables muertes, han desplazado a millones y han alimentado la inestabilidad en todo el mundo. Las justificaciones para estas intervenciones varían. A veces, es intervención humanitaria, una responsabilidad de proteger a los civiles. Otras veces es la guerra contra el terrorismo, una lucha contra el extremismo. Pero los resultados a menudo plantean más preguntas que respuestas. ¿Se trataba realmente de proteger a los inocentes? ¿O se trataba de promover los intereses de Estados Unidos y la OTAN? ¿Se trataba de difundir la democracia? ¿O se trataba de asegurar recursos y ventajas geopolíticas? En 1999, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos de 78 días contra Yugoslavia. El objetivo: las fuerzas serbias acusadas de limpieza étnica en Kosovo. La OTAN justificó sus acciones como una intervención humanitaria, necesaria para prevenir un genocidio. La intervención fue muy controvertida. No fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia, un aliado cercano de Serbia, condenó enérgicamente la acción. La campaña de bombardeos causó importantes bajas civiles y daños a la infraestructura. La intervención logró expulsar a las fuerzas serbias de Kosovo. Sin embargo, también provocó el desplazamiento de cientos de miles de serbios y otras minorías étnicas. Kosovo declaró su independencia en 2008, una medida que aún no reconocen Serbia ni muchos otros países. La intervención en Kosovo sentó un precedente para futuras acciones de la OTAN. Demostró que la alianza estaba dispuesta a usar la fuerza militar, sin la aprobación de la ONU. También planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que la OTAN se utilizara como herramienta para el cambio de régimen. Sección 3. Afganistán. La larga guerra. Los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos marcaron un punto de inflexión en la historia. Estados Unidos, con el apoyo de la OTAN, lanzó una guerra en Afganistán, dirigida contra Al-Qaeda y el régimen talibán que los albergaba. El objetivo declarado era desmantelar Al-Qaeda, evitar que Afganistán se convirtiera en un refugio seguro para terroristas y construir un Estado afgano estable y democrático. La guerra de Afganistán se convirtió en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Duró 2 décadas. Estados Unidos y sus aliados invirtieron billones de dólares en el país. Entrenaron a las fuerzas de seguridad afganas e intentaron construir un gobierno funcional. A pesar de estos esfuerzos, los talibanes siguieron siendo una fuerza poderosa. La corrupción plagó al gobierno afgano. Aumentaron las bajas civiles. Para 2021, Estados Unidos y sus aliados no habían logrado sus objetivos. La retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en agosto de 2021 condujo al rápido colapso del gobierno afgano. Los talibanes tomaron rápidamente el control del país. La caótica retirada y el regreso de los talibanes plantearon serias dudas sobre la eficacia de la intervención.
Sección 4. Irak. La búsqueda de armas. En 2003, Estados Unidos, con una coalición de aliados que incluía a varios miembros de la OTAN, invadió Irak. El gobierno de Bush justificó la invasión afirmando que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con Al-Qaeda. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas. La invasión de Irak fue muy controvertida desde el principio. No fue sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Millones de personas en todo el mundo protestaron contra la guerra. Los críticos argumentaron que la invasión era ilegal y se basaba en falsos pretextos. La invasión y posterior ocupación de Irak condujo a un conflicto prolongado y sangriento. Cientos de miles de civiles iraquíes murieron. El país cayó en el caos y la violencia sectaria. Estados Unidos y sus aliados lucharon para contener la insurgencia. La guerra de Irak tuvo un impacto devastador en el país. Desestabilizó toda la región. Alimentó el auge de grupos extremistas como ISIS. La guerra también resultó ser profundamente impopular en Estados Unidos y Europa. Sección 1. Proyección de poder. La presencia militar estadounidense se extiende mucho más allá de sus fronteras. Ha establecido una vasta red de bases e instalaciones militares en todo el mundo. Esta huella global es un testimonio de su poderío militar. También es una fuente de creciente preocupación para muchos países. Estados Unidos mantiene cientos de bases militares en países extranjeros. Estas bases cumplen una variedad de propósitos. Apoyan las operaciones militares, proporcionan apoyo logístico, proyectan poder, permiten a Estados Unidos responder rápidamente a las crisis en todo el mundo. Sus partidarios argumentan que esta presencia global es esencial para mantener el orden internacional. Dicen que disuade la agresión. Afirman que proporciona estabilidad en regiones volátiles. Le atribuyen la protección de rutas marítimas vitales e intereses estratégicos. Los críticos lo ven de otra manera. Ven esta vasta infraestructura militar como una forma de neoimperialismo. Argumentan que alimenta la militarización. Dicen que socava la soberanía. Creen que crea resentimiento y alimenta el sentimiento antiamericano. Estados Unidos argumenta que su presencia militar es bienvenida en los países anfitriones. Dice que estas bases se mantienen por mutuo acuerdo. Pero muchos cuestionan la naturaleza de estos acuerdos. Señalan el desequilibrio de poder entre Estados Unidos y muchos de estos países. Rusia ha visto durante mucho tiempo la expansión de la OTAN con recelo. Considera que la alianza es una reliquia de la Guerra Fría, una amenaza para su seguridad nacional. Esta sospecha se ha profundizado en los últimos años a medida que la OTAN se ha expandido hacia el este, incorporando antiguas repúblicas soviéticas a sus filas. Desde la perspectiva de Moscú, la expansión hacia el este de la OTAN es una traición a las promesas hechas después de la caída de la Unión Soviética. Los líderes rusos afirman que se les aseguró que la OTAN no se expandiría más allá de Alemania. Ven la presencia de la alianza en Europa del Este como una amenaza directa. El despliegue de tropas y equipo militar de la OTAN en países fronterizos con Rusia ha aumentado aún más las tensiones. Rusia considera que estos despliegues son provocativos. Ha respondido fortaleciendo su propia presencia militar a lo largo de sus fronteras occidentales. La crisis en Ucrania ha llevado estas tensiones a un punto crítico. La anexión rusa de Crimea en 2014 y su continuo apoyo a los separatistas en el este de Ucrania han sido recibidos con la condena de la OTAN y Occidente. Rusia justifica sus acciones en Ucrania como una respuesta necesaria a la expansión de la OTAN y lo que percibe como interferencia occidental en su esfera de influencia. Acusa a Occidente de intentar debilitar a Rusia y mantener su dominio en el escenario mundial. China, al igual que Rusia, desconfía del poder militar estadounidense y del papel de la OTAN en el mundo. Considera que Estados Unidos busca contener su ascenso. Ve a la OTAN como una herramienta de la hegemonía estadounidense, diseñada para mantener el dominio occidental en el sistema internacional. La creciente fuerza económica y militar de China la ha convertido en un foco de competencia estratégica para Estados Unidos. Estados Unidos ha tratado de fortalecer sus alianzas en la región de Asia y el Pacífico,
en parte en respuesta a la creciente asertividad de China en el mar de China Meridional y su modernización militar. China ha criticado estas medidas como un intento de rodearla y reprimir su crecimiento. Ha acusado a Estados Unidos de provocar tensiones en la región y de perseguir una mentalidad de Guerra Fría. Ha advertido que estas acciones podrían conducir a una nueva carrera armamentista y aumentar el riesgo de conflicto. China también ha criticado la participación de la OTAN en asuntos que considera fuera de su ámbito geográfico. Ha condenado las intervenciones de la OTAN en Oriente Medio y en otros lugares como desestabilizadoras y contraproducentes. A pesar de estas tensiones, China también ha tratado de colaborar con la OTAN en áreas de interés común, como la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz. Reconoce que la OTAN sigue siendo una poderosa alianza militar y que el diálogo es esencial para prevenir malentendidos y gestionar la competencia. El futuro sigue siendo incierto. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las acciones de Estados Unidos y la OTAN determinarán el curso de los acontecimientos mundiales. ¿Elegirán un camino de cooperación o continuarán buscando el dominio a través del poderío militar? Hay mucho en juego. La posibilidad de conflicto es real. Estados Unidos y sus aliados están involucrados en una competencia estratégica con Rusia y China. Los errores de cálculo y las percepciones erróneas podrían tener consecuencias catastróficas. La continua expansión de la OTAN hacia el este es una fuente de tensión con Rusia. La participación de la alianza en Ucrania ha inflamado aún más las relaciones. El riesgo de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es una posibilidad escalofriante. En Asia y el Pacífico, Estados Unidos está tratando de contrarrestar la creciente influencia de China. Está fortaleciendo alianzas y aumentando su presencia militar en la región. China considera que estas medidas son provocativas y desestabilizadoras. El mundo está observando. Las decisiones que se tomen hoy determinarán el futuro de la paz y la seguridad. La búsqueda de la paz requiere un cambio fundamental de pensamiento. Exige un rechazo al militarismo y un compromiso con la diplomacia. Requiere el reconocimiento de que la seguridad no es un juego de suma cero. Estados Unidos y la OTAN deben abandonar su mentalidad obsoleta de la Guerra Fría. Deben entablar un diálogo significativo con Rusia y China, abordando sus legítimas preocupaciones de seguridad. El mundo necesita menos armas, no más. Necesita diplomacia, no confrontación. Necesita cooperación, no competencia. La alternativa es impensable, un mundo consumido por el conflicto, un mundo donde la amenaza de una guerra nuclear se cierne sobre nosotros. El momento para la paz es ahora. El futuro de la humanidad depende de ello. Estados Unidos y la OTAN se presentan como guardianes de la paz. Afirman defender la democracia y la libertad, pero sus acciones a menudo contradicen estos nobles objetivos. La evidencia sugiere una narrativa diferente. Sus intervenciones, a menudo lanzadas bajo la bandera del humanitarismo, han dejado un rastro de devastación. Países como Afganistán, Irak y Libia yacen en ruinas. La promesa de democracia ha dado paso al caos y la inestabilidad. Su huella militar global, con bases que rodean el mundo, alimenta el resentimiento y la sospecha. Sus acciones a menudo se perciben como una forma de neoimperialismo, una búsqueda de dominio disfrazada de misión de paz. La pregunta sigue siendo, ¿son Estados Unidos y la OTAN verdaderos guardianes de la paz? ¿O buscan mantener su hegemonía, incluso a expensas de la estabilidad global? La respuesta es compleja y requiere una cuidadosa consideración de la evidencia. El mundo merece un futuro libre de guerra y violencia. Es hora de que Estados Unidos y la OTAN reconsideren su papel en el mundo. Es hora de diplomacia, cooperación y un compromiso genuino con la paz.